Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexander Castillo, junto a mis compañeros Carla Rodríguez, José González, Lice Gutiérrez y Emanuel Vega. Venimos a hablarles sobre la introducción a la altimetría. La nivelación es esencial en ingeniería, topografía para determinar las elevaciones, las diferentes alturas entre varios puntos en proyecto. Puede ser una construcción, un puente, un drenaje, también para calcular lo que serían volúmenes y masas y mapas. Conceptos importantes es la línea vertical, por ejemplo, que es la línea diplomada de la dirección del centro de la Tierra, las elevaciones que son eh, la altura referente a un punto de referencia. Eh, en la nivelación tenemos que tener en cuenta lo que son los planos de referencia verticales. Ejemplos, podríamos hablar del NGVD 29, el cual se impuso usando mareógrafos, 26 mareógrafos que midieron la altura media del mar para poner eso como un punto, como altura cero. Después llegó la NAVD 88, la cual reemplazó a la anterior, y esta lo que usa es un punto fijo en Canadá situado en Feather Point. Y otro plano de referencia es el geoide, el cual es es una superficie equipotencial del campo gravitacional, que en otras palabras, sin el mar, si el mar no tuviera mareas, ni corrientes, ni nada, sino que estuviera completamente estático, la forma que tuviera esa superficie, esa es la altura cero. Ese es nuestro datum. Aquí en Panamá lo que se ha usado históricamente es el nivel del mar, porque bueno, estamos rodeados del Pacífico y el Caribe, así que es nuestro datum histórico. Eh, Otra de lo que quiero hablar estos son los métodos de nivelación, que pueden ser la barométrica, la cual es súper imprecisa, porque usa lo que es la presión atmosférica para estimar una altura. Esto realmente ya no se usaría. Después está la trigonométrica. Esta es usando cálculos, se estima la altura con la distancia medida. Esto lo hace lo que es la estación total. Después tenemos la nivelación diferencial, que es la actual, en la cual se usa un nivel electrónico y se van midiendo la altura en diferentes puntos, y se va conociendo la altura de ese punto, se busca la altura del siguiente, y así sucesivamente hasta mapear todo el lugar. También lo que es la curvatura y la refracción son cosas que hay que corregir en el momento de tomar las medidas, ya que la curvatura de la Tierra falsea una mayor altura, y la refracción hace que la altura se vea menor cuando se usan instrumentos ópticos. Sí, aunque esto se compensa, realmente hay que seguir teniéndolo en cuenta. Si no, se estaría midiendo una altura incorrecta cuando se usa en grandes distancias. Eh, Ok, a mí me toca lo que es la nivelación, procedimientos de campo y de cálculo. Primeramente, el transporte y colocación del nivel, pues empieza con lo que es el trípode. Este se ajusta y se colocan las patas y se nivela, ¿no? Los deberes del estadalero, que es como el cadenero, pero del nivel. Este siempre tiene que tener, por ejemplo, su instrumento de forma como si fuera una plomada, ¿no? Tiene que ser vertical, ya que si tiene una inclinación, esta va a tomar una medida errónea. Ajustes de los circuitos de nivel simple. Esto lo único que trata es como que si no llega al estándar de medida,
pues que se tiene que repetir. Nivelación con 3 hilos. Ahora sí, eso sí, no me la sé. La nivelación con 3 hilos consiste en leer el estándar usando los hilos superior, medio e inferior. Nivelación para cubicaciones. Esto lo que consiste en dividir la superficie cuadrada en rectángulos y medir elevaciones en sus esquinas mediante nivelación diferencial. También se habla mucho de lo que es la precisión, ¿no? Que sabemos que en topografía es importante. Se mejora repitiendo mediciones, ligándolas a bancos de nivel, usando equipos adecuados y haciendo lecturas cuidadosas. El valor permisible casi siempre es un error de cierre de 0.02 pies, ¿no? Otro que vemos es procedimiento de nivelación de perfil, que es nivelación diferencial con visuales intermedias, sustantivas, tomando a lo largo de las líneas. Instrumentos se colocan en puntos convenientes, con uso de puntos de liga si es necesario. También se ve el estacado, que claramente si es un terreno muy irregular, se tiene que hacer en cortos lapsos. Las líneas pueden ser rectas, con ángulos o curvas según el proyecto. El uso del nivel de mano. El nivel de mano no se utiliza en sí por su baja precisión, pero se puede tomar lecturas positivas como negativas. Clases de errores en la nivelación. Estos pueden ser instrumentales, personales y naturales. Instrumentales podemos mencionar el error de línea de visual o colimación, error por retícula no horizontal, estándar con divisiones inexactas, trípode flojo y inestable, curvatura de la Tierra, refracción atmosférica, temperatura y asentamiento del instrumento, por ejemplo. Error natural, pues refracción atmosférica y condiciones climáticas, temperatura, viento y aire. Error personal, pues que no tengamos la burbuja centrada, lecturas defectuosas, manejo de estándar inadecuado y el error humano, por así decirlo. Más o menos eso es lo que habla más el capítulo, además del uso de software, que por ahora como que no lo vemos, ¿no? Las equivocaciones que tienen también que ver con los errores y cómo se puede reducir estos errores en las nivelaciones. No sé si alguno quiere comentar algo, pues es algo que en laboratorio tenemos que ver, que son los errores que vamos a cometer con los niveles, que tenemos que reducir, que además si tenemos como que no nos cierra bien las cosas, pues hacer todo de nuevo y no hacer ajustes, pues por así decirlo, si es muy grande el error. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué es crucial? Escucha. ¿Por qué es crucial el rol del estaladero en la precisión de las mediciones de nivelación? Ok, el error más común de él es que no sea perpendicular pues al centro de la Tierra, que sea una una línea por así como complomada, pues. Si no es muy vertical, o sea, si no tiene una buena nivelación de la burbuja que casi siempre tiene el instrumento, pues al tener una inclinación, la medida va a tomarse o mayor o menor, pues según sea el ángulo, si es hacia el ángulo hacia el nivel o hacia atrás o hacia derecha o izquierda, pues claramente va a tomar una medida errónea y en distancias cortas no va a ser significativo, pero en una distancia muy larga, pues esta va a ser un error que literalmente el proyecto se te va abajo, pues tienes que hacer todo de nuevo. Ok. No sé, ¿alguien más tiene algún comentario? Alexander, lo veo con pensativo. ¿Qué pregunta tienes, Alexander, ahí? No, ninguna, todo clarito. Ah, perfecto. A mí me tocaron 2 capítulos, el capítulo 14 que habla de urbanizaciones y el capítulo 15 que habla sobre introducción a la altimetría. El capítulo 14 de urbanizaciones se plantean ciertas definiciones
Entre ellas tenemos lo que son los planes y normas, que son las normas que rigen el proceso de urbanización y son el resultado del trabajo de los departamentos o secretarías municipales de planeación. La verdad es que este capítulo del libro está basado mucho en cómo se rigen en Colombia. Luego tenemos el plan de ordenamiento territorial, que son los POT, son para los desarrollos urbanos existentes. Para la creación de nuevos núcleos urbanos no hay planes, ni mucho menos normas ni incentivos. Tenemos lo que son las urbanizaciones, que es el desarrollo de globos de terreno de extensión apreciable con destino a uso eminente urbano. Tenemos lo que es el plano topográfico. Consiste en el levantamiento planimétrico de precisión y del relieve del terreno, siguiendo las normas establecidas por cada municipio en cuanto a escala y distancia entre curvas de nivel. Supongo que de cierta manera se trabaja así acá en Panamá. Como les digo, esto está planteado en Colombia. Las afectaciones de las urbanizaciones. El levantamiento debe incluir todas las afectaciones que tenga el predio, tales como rondas de río, reservas forestales, canales, redes de acueducto y de alcantarillados, redes de energía, viales y corredores de transporte masivo, tanto existentes como programados. Tenemos lo que es el área neta urbanizable, que es el área resultante de sustraer al área bruta del predio al área correspondiente a las afectaciones. Luego está el área útil, que es la resultante de sustraer el área neta urbanizable, la correspondiente a la suma de las áreas de cesión. Estas se pueden subdividir en supermanzanas, que eso abarca 4 hectáreas, o manzanas, que eso equivale a 1 hectárea. Tenemos lo que es el replanteo, se materializa mediante la colocación de mojones que permitan la construcción de las obras de urbanismo y su posterior verificación. Luego tenemos la reglamentación interna, que es cada urbanización debe tener un reglamento que contenga las normas internas de construcción y convivencia que son de obligatorio cumplimiento. Tenemos la entrega de zonas de cesión, que es la etapa final, que consiste en la entrega de terreno mediante la escritura pública y un acta de entrega física. Luego tenemos lo que son las construcciones, son regidas por un conjunto de normas, tienen 2 características, densidad y volumetría. La densidad es el número de unidades por hectárea que es permitido construir, puede ser restringida o puede ser resultante. La volumetría en construcciones trata sobre la altura de las edificaciones y a los aislamientos de estas en relación con predios vecinos y vías circundantes. Esto básicamente es cuando tienes tu terreno, construyes una casa y se quieren hacer más pisos o elevaciones. Todo eso tiene un reglamento. Tenemos lo que son las licencias y permisos, pues en la actualidad existen curadurías urbanas que hacen regir las normas. Eso sería como todo de lo que abarcaba urbanizaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre eso o continúo con la introducción a la altimetría. Introducción a la altimetría. La altimetría considera las diferencias de nivel existentes entre puntos de un terreno o de una construcción. Para poder conocer estas diferencias de nivel hay que medir distancias verticales directa o indirectamente, que es lo que nos habla el profesor el día de hoy, sobre que para medir la distancia directa se usa el nivel topográfico y de manera indirecta sería ya la medición barométrica o la de la estación total. Luego tenemos lo que son las cotas, que son distancias verticales que se miden a partir de una superficie de nivel o plano de referencia arbitrario, que debe ser normal a la dirección de la plomada. Como nos hablaba hace un rato nuestro compañero sobre el datum, que es el nivel medio del mar, aquí en Panamá. Luego tenemos las altitudes, que son las medidas verticales, medidas a partir de cuando el plano de referencia coincide con el nivel del mar. Tenemos el BM, que es el punto de carácter más o menos permanente del cual previamente por una nivelación de precisión o adoptada de manera arbitraria sirve de base para efectuar la nivelación. Hay 2 factores que afectan la nivelación: la curvatura terrestre y la refracción atmosférica. Por último,
tenemos lo que es la refracción atmosférica, que varía con la temperatura, la presión atmosférica y el sitio, y casi se puede eliminar tomando observaciones recíprocas, asumiendo que las condiciones atmosféricas son iguales en 2 puntos. Tenemos diferentes tipos de clases de nivelación: nivelación geométrica, nivelación trigonométrica y la barométrica. La geométrica es para realizarla se utilizan los niveles y las miras. La trigonométrica se hace usando el teodolito y la cinta. Se usan fórmulas trigonométricas en los cálculos. Y la nivelación barométrica, las alturas de los puntos se obtienen mediante fórmulas empíricas a partir de las presiones atmosféricas que se miden con barómetros. Y bueno, eso sería todo sobre el capítulo de introducción a la altimetría. No sé si tienen alguna pregunta. Es lo que vimos hoy en clase. Lo que es aparatos de nivelación y nivelación barométrica. El propósito de los aparatos de nivelación es medir diferencias de altura y lanzar visuales horizontales. Hay 2 tipos, que son los niveles de mano y los niveles de alta precisión. Los niveles de mano, que son de baja precisión, y los niveles de alta precisión, que serían una línea vista estrictamente horizontal. Dentro de esos accesorios están miras de 3 a 6 metros con graduaciones de 1 centímetro y un trípode para mantener el aparato en vertical. Dentro de lo que es niveles de precisión, hay un nivel que se llama CHE, que se subdivide en 2, que son el francés y el americano. El francés, que es una burbuja de fija al soporte, y el americano, que es una burbuja dentro del anteojo que puede girarse. Y también hay uno que se llama nivel de Dumpy, que es un anteojo fijo, con menos piezas, menos desgaste y de igual precisión. Y están los niveles de láser, que emiten rayos horizontales o planos, y existen 2 tipos, que son de línea y rotativo. Estos niveles de láser son utilizados más que todo por su rapidez y tecnología. Están los niveles de mano, que se dividen en 2, que serían nivel de Look y nivel de Amlay. El nivel de Look, que es un tubo con burbujas que mide inclinación, y el de Amlay, que añade un círculo graduado y un nonio para una lectura angular. Entonces, lo que sería lo de la nivelación barométrica, es donde se usa más que todo el principio de la presión atmosférica, que nos dice que vas a aumentar la altitud. Instrumentos que serían más que todo lo que sería el barómetro de mercurio y el barómetro de aneroide. Aneroide. Los métodos son con un solo altímetro o con 2 altímetros. Con un solo altímetro, la medición con distintos puntos con corrección por temperatura y humedad, y con 2 altímetros es uno fijo y uno móvil donde se comparan lecturas y se ajustan. Tienen algunas limitaciones, que serían menor precisión, afectada por la altitud, temperatura y humedad, y ideal para terrenos montañosos con correcciones adecuadas. Ya, sería todo. Yo tengo una pregunta. Pregunta, pues, para ver si mi humilde conocimiento me permite responderte. Describe las diferencias entre un barómetro de mercurio y un barómetro aneroide en cuanto a su mecanismo de funcionamiento. Bueno. Bueno, ¿qué fue? Habla. Va. Ajá. El barómetro de mercurio, su mecanismo utiliza más que todo una columna de mercurio en un tubo de vidrio invertido sobre un recipiente con mercurio. Funciona para lo que sería la presión atmosférica que empuja el mercurio en el recipiente hacia arriba dentro del tubo. Y la altura de la columna siempre está en milímetros o pulgadas, pues, que indica la precisión. Entonces, en el barómetro de aneroide, es un mecanismo que que es una cápsula metálica. Es una cápsula metálica flexible, sellada con aire parcialmente vacío. Y su funcionamiento es que al evitar la precisión atmosférica, la cápsula se expande o se contrae
y ese movimiento se transmite a través del sistema de mecanismo de palancas que mueve una aguja sobre una escala graduada. Ok, a mí me toca hablar sobre la y los dos tipos que hay. La nivelación directa es un sistema utilizado en trabajos de ingeniería para conocer rápidamente las diferencias de nivel mediante la lectura directa de distancias verticales. Estas pueden ser simples o compuestas. La primera se realiza desde una sola posición del aparato y permite conocer las cotas de varios puntos. Y este método es el que utilizan. La nivelación directa compuesta se emplea cuando el terreno es accidentado o las visuales son largas, lo que impide nivelar desde un solo punto e implica tomar lecturas de vistas de atrás, intermedias y adelante. En el capítulo también hablan que es importante hacer un chequeo de la cartera, así se denomina. Hayan errores en las operaciones aritméticas o anotaciones. Y también puede ser necesaria una contranivelación, ya que si no se cierra la nivelación, se debe volver a hacer el trabajo. Los errores más comunes incluyen los errores de lectura, errores en las anotaciones, en los cálculos, en el asentamiento del terreno o problemas. Y ya, prácticamente es lo que habla el capítulo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. Ok. ¿En qué situaciones se emplea la nivelación directa compuesta? Y como que, ¿cuál es una de las razones principales para usarla? Bueno, la nivelación directa compuesta se utiliza a una distancia considerable. Y cuando no es posible ver ambos puntos desde una misma estación o un punto de observación. ¿En qué situaciones se pueden emplear? La distancia entre los puntos cuando es grande, hay obstáculos visuales como árboles, construcciones, terrenos irregulares. Esta precisión en el cálculo de las alturas y también si se necesitan estudiar terrenos principalmente. Okay. Muchas gracias, profesor. Hasta aquí llegó la introducción a la altimetría. Así. Así va. No me, Carla, yo voy a preparar preguntas. Tú vas a ver, pues, las preguntas que te vas a ti. Carla piensa que se va a saber de mis preguntas. Pues te vas a hacer unas preguntas, Carla. Al final puedes preguntar lo que tú quieras. La que edita el video soy yo, así que si yo quiero las corto y no las pongo. Ah, sí. Yo voy a decir al profe, pues. No, le voy a decir al profe lo que tú haces. Es que ella no respondió.